El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Ese ejemplo me sirve para decirte a ti que en el Antiguo Testamento los orientales usaron modismos, expresiones propias de su lengua, de su época, y no puedo yo traer y decir, es esto. Como tampoco puedo entrar en el pensamiento de Orígenes. Orígenes era un teólogo que Dios usó siglo I, siglo II. Él fue allí a Alejandría, y cuando fue a Alejandría estudió y aprendió el simbolismo. Entonces el hombre llegó y se llenó tanto de conocimiento que dijo todo lo que hay en la Biblia es simbólico. Y yo he escuchado, y mucha gente dice, y quizás usted ha escuchado, todo en la Biblia es simbolismos. Y llegan a la conclusión que el infierno no existe, que el lago de fuego no existe porque es un simbolismo. Ten cuidado. Un estudioso de la Biblia tiene que saber que para interpretar el Antiguo Testamento tiene que tener en conocimiento su historia, tiene que tener la iglesia en cada época. Aunque en el Antiguo Testamento la iglesia no existía, estaba vislumbrada como la sombra y la figura de lo que iba a ser, que hoy es una realidad. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 11:9, y vamos a leerlo hasta el versículo 11. Vámonos para Hebreos, para que usted me entienda, para que me haga entender. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Abraham andaba en lo que Dios le prometió? Sí, pero no se apegó a eso porque él sabía que era algo que le proyectaba a lo espiritual. Moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sigamos leyendo. Versículo 10, Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea que una mujer hasta cuántos años ovula, más o menos como hasta los 55, 50, amor, no sé. Por ahí 50 es el promedio. Bueno, 55, porque si alguna se alarga. El óvulo es el que permite ser fecundado, ¿sí o no? Y el óvulo es el que permite dar la vida. Pues Sara se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo. Y por la fe, dice la Biblia, se había terminado su edad. Dios, ¿qué hizo? Dice la Biblia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios, ¿qué hizo? La devolvió en el tiempo, o sea que la rejuveneció, la fortaleció su matriz, su óvulo empezó a madurar para fecundar y nació Isaac. Así que esta enseñanza de andar ellos en su tiempo en lo físico, pero con la mirada de que era una figura y sombra de lo que había venir para nosotros en lo espiritual, es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 9:8. Vámonos rápido a Romanos 9:8. ¿Qué dice la Biblia? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, o sea, según lo espiritual, son contados como descendientes. El apóstol hizo un énfasis en los hijos de Abraham
Isaac y Jacob. Y hizo un énfasis en qué sentido. Romanos 9:7. ¿Qué dice la Biblia? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En lo físico, Dios, ¿qué hizo? Desechar a Ismael y aceptar a Isaac. Pero si usted lee en la Biblia, Ismael era violento. Ismael era amargado. Ismael era la carne viviente que odió a su hermano Isaac, el de la promesa. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Desecharlo, porque la carne no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el espíritu. Tú puedes tener un buen negocio, pero si no se alinea a un negocio sano, agradable y productivo, estás mal. ¿Es un negocio? Sí, claro. Pero es que hasta en los negocios hay que saber diferenciar lo carnal y lo espiritual. Si yo voy a obtener mis ganancias engañando a la gente, estoy en mi carne. Pero si yo voy a trabajar con como que debe ser, lo ajustado, balanza ajustada, todo ajustado, estoy espiritual. Porque sé que mi bendición viene de Dios. En un día Dios puede darnos 1000 cosas. En un día podemos perderlo todo. Romanos 9:10. Vamos rápido. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Versículo número 11. Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire que Dios comienza en lo físico, versículo 12, a hacer una diferencia. Romanos 9:12. Se dijo, el mayor servirá al menor. Versículo número 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es la piedra del zapato. Este es el iceberg perdido. Aborrecí. La gente dice, ay, Dios me odia. Ay, Dios no me quiere. Porque es que la gente piensa que ese odiar es de desechar. La gente piensa que ese odiar es de decir, no, no te quiero. Según nuestro diccionario y la academia, la Real Academia, desechar viene de la palabra desechar, o desecha, o aborrece. Para nosotros significa excluir, reprochar, menospreciar, desestimar, hacer poco caso o aprecio, renunciar o no admitir. Es pelear, arrojar, deponer, apartar de un lugar, sospechar o tener un mal pensamiento, dejar algo de no usar o usar otra cosa para reemplazarlo, etcétera, etcétera. Pero para Dios no significa eso. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios vive, actúa según su presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia es un conocimiento previo. Es saber algo que va a suceder cuando no ha sucedido, porque Él no vive en un tiempo, sino en un eterno presente. O sea que yo, que tengo 51 años, ¿Dios me ve en 51 años? No, Dios me ve siempre. Porque en Él no hay tiempo. Así que Él, en su presencia, porque Dios no cambia el destino de nadie, escúchelo bien, Dios no cambia el destino de nadie. Él lo conoce. Solo nosotros
podemos cambiar nuestro destino por nuestra libre elección que hagamos. ¿Eso se ve en la Biblia? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 11:2? Según la presencia de Dios. Romanos 12, perdón. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Así que en la presencia de Dios, Dios sabe que hay gente desobediente. ¿Por qué? Porque Dios no cambió sus planes en ninguna manera. Así que Romanos 11:1, cuando dicen los israelitas, vámonos a Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que Romanos 11:11, ¿qué dice? Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su desobediencia, por su negación, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Así que el ser humano siempre busca solucionar un problema carnal con soluciones carnales. Y es ahí donde termina el pastor o el líder siendo siempre el malo. Y cuando el pastor o el líder no le dice al hermanito lo que él quiere oír, le sacan miles de argumentos. No es que ese es un petardo, ese es un endemoniado, es que ese es esto, y le sacan a uno toda la vida y se la restriegan, porque como uno no le quiso decir lo que quería oír, la gente se molesta y terminan hablando mal. Esto pasó con Esaú. Hemos venido diciendo que en el Antiguo Testamento todo era físico, era real. Y fue real que Dios dijo, venga Jacob, usted es echado de Esaú. Fue real. ¿Pero por qué fue real? ¿Por qué? Le he dicho a usted, Dios no desecha a nadie. Más bien el carácter, la voluntad y el comportamiento del hombre sí es el causante para que Dios me aborrezca. Cuando usted vive en su pecado y usted no quiere salir de él, cuando usted vive en su amargura, no quiere salir de ella, cuando usted vive en sus cosas, y a uno le pasa, a mí me pasa, cuando uno se apega a algo y no sale, patina, ahí quedó patinando. Eso, ese carácter, falta de carácter, de voluntad y comportamiento, sí hace que las bendiciones de Dios se estanquen, sí hace que las bendiciones de Dios se retengan, sí hace que lo que Dios tenía prometido para mí no se cumpla. Mira que Dios no rechaza a la persona, pero sí su carácter, que es demostrando su proceder, hace que Dios no le tenga en cuenta. Y lo vamos a ver. Miremos rápidamente. ¿Qué dice la Biblia en Malaquías 1:1? Mire lo que dice la Biblia en Malaquías 1:1. Yo soy Malaquías. Dios me dio la orden de comunicarle a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Israelitas, Dios los ama. Y ustedes preguntan, ¿y cómo nos demuestra ese amor? Dios les responde, recuerden, israelitas,
que yo prefería a Jacob y no a Esaú. A pesar de que Esaú era su hermano mayor. Pues recuerden también que yo convertí en un desierto la tierra de Esaú, a pesar de que era una región montañosa. Ahora solo viven los chacales. Tremenda palabra. Dios le dice a Israel, ¿cómo me vienen a decir ustedes que no los amo? Si yo deseché a Esaú y los amé a ustedes, los elegí a ustedes. Dios siempre ha mostrado su amor a su pueblo de tal forma que Israel goza de un gran privilegio como el pueblo amado de Dios. Este pasaje hace un paralelo entre dos hermanos que nacieron de un mismo padre y una misma madre. Pero hace una comparación entre una nación escogida, Israel, y Edom. Edom. Pero a pesar de Dios haberles amado tanto, ellos pensaron que este amor debía cubrir su mal carácter, ya que ellos se fijaron en su condición de debilidad y de todo lo que habían perdido durante el cautiverio. Pero no dijeron, Señor, perdónanos, hemos sido idólatras, hemos sido desobedientes, no hemos tenido en cuenta que tu ley, lo físico, me tiene que conducir a un cambio y ese cambio me acerca a ti, por lo tanto me convierto en un ser espiritual. No, ellos eran ásperos. Un ejemplo de ellos, Éxodo 14:11. Éxodo 14:11, ¿qué dice la Biblia? Le dijeron a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? ¿Por qué no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Números 11:1. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Números 11:4. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne para comer? Vámonos para Números 11:5. Como extranjeros. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis? ¡Oh! Gratis. Eran esclavos, pero ellos se sentían libres. En Egipto. Y los pepinos. ¡Oh! Esos melones. Esos puercos. Esas cebollas y ajos. Versículo 6. Y ahora, Moisés, ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es ese maná. ¡Uy, Dios! Nunca Israel miró su carácter. Nunca Israel miró su incredulidad. ¿Qué ha detenido en tu vida? Ay, es que yo oro y no siento nada. Sí, usted ora, Padre Celestial, aquí estoy, sí, Señor. Padre, recuerda la casa, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pide en oración creyendo lo recibiré. Ay, ¿yo qué hice? Dejé prendida la estufa. Ay, no. ¿Usted qué le pasa, maldito? ¿Cómo así? No mira su carácter. No mira su comportamiento. No lo mira. Israel nunca miró su incredulidad. Israel nunca miró sus dudas, sino que su soberbia impugnaron con insolencia al amor de Dios. Ay, ¿tú nos amas, Dios? Claro, yo los amo. Deseché a Esaú y los acepté a ustedes. No, pero ¿qué? Si es que estamos en cautiverio. Dios no aborrece a la persona como tú y yo creemos, sino aborrece
su condición. En otras palabras, su carácter. Tú que me escuchas, que quizás tienes problemas de identidad y que crees que Dios, ay, es que Dios me ama, pero resulta que usted no sabe si es hombre o es mujer. Y también ya tienen pastor y tienen iglesia y aleluya y ya tienen hasta su propia Biblia. Dios te aborrece. Dios no te va a aceptar tu condición. Dios no acepta tu condición. Dios no aborrece a la persona, pero aborrece su condición. Dios reafirmó su amor hacia Israel. Le recordó conforme a su pacto que había preferido a Jacob por encima de Esaú, padre de los edomitas, pero le recordaba que debían cambiar su carácter. En el libro de Malaquías se deja ver el amor de Dios y su elección hacia Israel, que es la elección soberana e inmerecida y persistente. Eso lo tenía muy claro el apóstol, por lo cual usa el ejemplo de Esaú y Jacob. Algo real, algo físico que pasó con un ejemplo y hoy una proyección, porque eso era una sombra y una figura de lo que iba a suceder cuando en la cruz del Calvario se dijo, consumado es. Leamos Romanos 9:13. ¿Qué dice la Biblia? Antes de que nacieran, antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca, el hijo mayor va a ser siervo del menor. Dios dijo esto antes de que los niños hubieran hecho algo bueno o malo, como dice la Escritura. Amé a Jacob, pero odié a Esaú. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él escoge a quien Él quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, por su presencia. ¿Por qué? Miremos rápidamente el simbolismo de lo real a lo espiritual. Recordemos que el Antiguo Testamento es la raíz, es el tronco, las ramas de lo que ha de pasar. Así que la gracia está sustentada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Claro, no la podemos negar. Y la gracia está sustentada en la Torá, en la ley y el Pentateuco. Con mi observación, no, porque eso quedó abolido, cumplido, consumado es. Cristo lo cumplió. Entonces tiene la gracia un cumplimiento en Cristo. ¿Me hice entender? Para usted llegar a la universidad tuvo que haber pasado por, ahora es transición, preescolar, bueno, escolar, transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, bueno, no sé cuántos años más le han sumado a eso. Le enseñan a escribir y después de escribir usted tiene que seguir, aprender a leer y todo ese cuento. Bueno, luego de primaria pasa usted a bachillerato. Y una vez pasa usted al bachillerato, llega a la universidad. Y en la universidad usted decide si la carrera que estudió la pone en práctica y hay un fruto. Y si la carrera que estudió no le sirvió, bueno, pues perdió todo el tiempo. ¿Qué podemos ver en un paralelo de dos hijos de un mismo padre, elegido por Dios, pero diferente enfoque o diferente carácter, comportamiento y voluntad? Uno, dos naciones. Jacob, la nación de Israel, los judíos. Esaú, la nación edomita. Dos caracteres. La Biblia lo muestra. Jacob era un hombre integrante, era un hombre débil y era un hombre poco encantador. No me puedo poner a explicarle porque ya me quedan solamente 10 minutos. Esaú, estoy hablando de dos caracteres, era un hombre individualista, era un hombre robusto y era un hombre
admirable. Eso está en la Biblia. 2 comunicaciones. A. Jacob a lo largo de su vida fue atraída hacia la fe de su padre. Vuelvo y le repito, 2 maneras de comunicarse. 1. Jacob a lo largo de su vida fue atraído hacia la fe de su padre. Por eso Dios lo eligió, por eso Dios lo amó. Jacob es un símbolo de cómo Dios actúa. Con errores y todo, es un símbolo. Jacob es un símbolo de un creyente. 2 comunicaciones. B. Esaú a lo largo de su vida dejó ver su carnalidad. Dejó ver su carnalidad. Esaú es un símbolo de actuar en la carne. Se casó con mujeres cananeas. Esaú es un símbolo de un impío. Por ello siempre en el aire que Dios determina a quién ama y a quién aborrece, eso es mentira. Porque al final de la zaranda, cuando uno hace un jugo, selecciona la fruta, agua, azúcar o miel, a la licuadora, allí todo se bate, ¿sí o no? Y una vez se bate, ¿a dónde hay que llevarlo? Al colador. Porque lo que a uno le sirve o lo que uno toma es el juguito. Entonces se cuela, ¿sí o no? Y sale la cáscara. Y la cáscara, por lo general, la botamos. Ah, que es que ahí está la vitamina. Bueno, pero la botamos, la desechamos. ¿Por qué la desecha usted? Pues porque no cumple su expectativa de un jugo. Porque imagínese usted tomándose un jugo licuado con cáscaras y todo y pepas, pues se le quedan en la garganta, no pasa. Recuerde que Dios pide preeminencia. Dios pide fe. Por ello, a pesar de todo, Dios cumplió lo que promete. A mí lo que me llama la atención es que Dios promete, y cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios que dijo, habrán 2 naciones. ¿Sí o no? ¿Hubieron 2 naciones? Sí. Mire lo que dice Números 20:14. Edom se rehúsa a dar paso a Israel. Leámoslo, hijo, hasta el versículo número 21. Sí, yo te dije el 21. Bueno, lo leo, no hay problema, hijo. Dice la Biblia, envió Moisés embajadores al rey de Edom. ¿Edom quién era? Esaú. ¿Esaú qué era? ¿Hermano de quién? De Jacob. Desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Versículo 15 de Números 20. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cerca a tus fronteras. Versículo número 17. Te rogamos, están hablando a los edomitas, que pasaremos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Versículo 18. Edom le respondió. Claro, hermano. ¿Sí? ¿Qué le respondió?
no pasarás por mi país. Edom, ¿qué le dijo? No pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Saldré contra ti armado. ¿Cuál era el carácter y comportamiento y voluntad de Esaú y Edom que lo transmitió a su descendencia? Carne. Individualismo. Yo le dije, soberbia. Versículo 20. Pero él respondió, no pasarás. Perdón, el 19. Me pasé. Y los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie y nada más. Déjame pasar solamente a pie y pasar, nada más. Versículo 20. Él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. O sea que lo que Dios promete lo cumple, sí. Ay, hermano, es que yo me convertí con fulano de tal. Y si usted viera, él, yo no sé, no es cristiano, pero hermano, tiene plata. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué quiere? ¿Qué? ¿Que por la plata se va a saber si tú eres más espiritual que otro? No te dejes engañar. Dios le prometió a Esaú y a Jacob que serían dos naciones. ¿Dios lo cumplió? Dios lo cumplió. Solamente que Jacob, por su desobediencia como nación, fue a cautiverio. Una vez pasó su tiempo de cautiverio, fue libertada y salió con el oro de los egipcios. ¿Qué quiere decir? Físico. Lo físico. Israel físicamente fue cautivo. Físicamente fue oprimido. Y físicamente salió con plata. Ahora, aplicación espiritual. ¿Tú puedes fallar? Sí. ¿No te lo aconsejo? No. ¿Porque vas a pagar las consecuencias de tu pecado? Sí. ¿Y no se sabe si hasta con tu propia vida? Sí. ¿Y va a ser un proceso duro? Dígamelo a mí. Sí, duro, duro. ¿Una formación? Sí, dura, dura. Una, como dijera yo, un desapego, una cosa que la gente a uno lo tenga en menos. Sí, también todo eso es válido. Pero cuando tú sales de ese proceso, Dios te lleva en victoria. Dios te lleva en victoria. Por esto, por esta actitud, es que Malaquías dice, Esaú fue pagada sus consecuencias. Ustedes hoy tienen el privilegio de estar bien, porque yo los elegí, yo los amé. En cambio, Esaú lo aborrecí y mire, se volvió todo un muladar, todo solo a chacales por esta actitud. Termino con esto. ¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Sobrado? Porque eso lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver. El apóstol le dice a los gentiles, no se crean soberbios. No, porque los gentiles dijeron, pues el apóstol está diciendo que Israel no atendió a las buenas nuevas, nosotros sí, ¡ay! Somos más que esos judíos. Y él les dijo, un momento, porque si Dios no tuvo misericordia con su pueblo amado, elegido, menos con ustedes. Y es ahí donde ese pensamiento cristiano narcisista. ¿Usted no ha visto esos cristianos narcisistas? Esos que se creen mejor, la pupi, lo más mejor dicho, ay, Dios mío, ellos no caminan, levitan, ellos
No, ellos no se juntan con el pecador, eso para uno decirle, venga hermano, acépteme. No, tengo que orar al Señor. Tú fuiste un pecador, eres un pecador, hermano, yo no me puedo juntar contigo. Y un poco de vainas, pensamientos narcisistas. Un día van a pagar las consecuencias. Dios deja ver el carácter de la nación de Israel. Dios deja ver el carácter de Esaú. La desobediencia, la obstinación, el creyente que no anda por fe, sino bajo sus propios parámetros establecidos por su moral corrompida, la forma según ellos de ser los herederos de la promesa, pero fue un tropiezo para ellos. Por eso fue insertado en el olivo que tuvo sus raíces, su tronco, sus ramas. Unas tuvieron que ser desajadas porque no dieron fruto y se inserta una rama de un olivo silvestre, que es el gentil. Israel no tropezó, no. Israel no fue rechazado o desechado, no. Israel fue, ellos, su condición les hizo que se alejaran de las promesas de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? Reflexiona. Yo te he traído todo este conocimiento no como un teólogo, no, todavía no soy un teólogo, soy un pastor. Pero te he traído todo ese conocimiento para que cuando tú hagas de tu devocional puedas entender la palabra, pero también mirarte en ella y decir, Señor, ¿qué me está deteniendo? Porque tú me llamaste, yo recibí a Cristo en mi corazón, me alejé y ahora ¿qué me pasa? Perdóname, Señor. Es tiempo de ponerte en paz con Dios. Mientras haya vida en tu vida, mientras haya aliento en tu cuerpo, mientras tú respires, pienses, hables, tienes una oportunidad. No permitas que el pecado, que quizás tocó tu puerta, te aleje de Dios. No. Es tiempo de salvación. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo que mires al que murió en la cruz del Calvario. No quedó allí. Tampoco en su tumba está. No. Él murió, pero ha resucitado. Y ha resucitado con poder. Y una vez resucitó, fue al Padre y está a la diestra de Dios Padre. Pero no nos dejó solos. Envió a su Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, el cual nos une y nos muestra a Cristo. Ese es el propósito de nuestro Evangelio. Esa es la fe que predicamos. Que Jesucristo nos ama, que murió, resucitó y envió a su glorioso Espíritu Santo para que habite en nosotros. No te quedes por fuera. Ábrele la puerta al Señor para que Él entre a vivir en ti. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Comparte esta prédica. Alguien la puede necesitar. No te pedimos nada más, sino que compartas y hables de Dios y que puedas aprender. Yo aprendo diario. Hace poco un doctor, un maestro de la Biblia me envió un documental y lo estoy leyendo. Y me ha fascinado y vuelvo y lo leo, y vuelvo y anoto y vuelvo e investigo y voy a la Biblia y miro. Eso deberías de hacer tú. Para eso es tu devocional personal. Tu devocional personal no es Padre Celestial, sí Señor. Padre, glorifícate, Señor. Padre, hoy se me hizo tarde, Señor, tú entiendes, Padre amado. Sí, la palabra del Señor dice, sin embargo, los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo, más bien todos por la desobediencia a los judíos, todos los que no son judíos pueden ser salvos. Uy, gracias, Señor amado. Y esto hará con los judíos que se pongan celosos. Ah, ¿sí ve? Gracias, Señor. No, un devocional es para que tú puedas compartir, leer
y aprender. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.